Hola, soy la profesora Verónica Lazo García del curso de lenguaje y en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 18 que corresponde a los signos de puntuación. Este es un tema muy importante porque lo vamos a ver también dentro de la universidad cuando empecemos a escribir textos académicos. Así que a prestar mucha atención y a aprender este tema. Los signos ortográficos son signos, son símbolos que se escriben, pero que no son los números ni tampoco son símbolos. Estos signos ortográficos se emplean en la escritura para que las ideas que escribamos puedan llegar al receptor o al lector como nosotros queremos y los pueda interpretar, los pueda comprender de la mejor manera. Si bien hoy tenemos que hablar de los signos de puntuación, estos signos de puntuación están dentro de los llamados signos ortográficos, los cuales se dividen en diacríticos, los de puntuación y los auxiliares. Los diacríticos son dos, la tilde, que ya hemos visto en las primeras semanas, que es un signo ortográfico diacrítico que se emplea para marcar la sílaba tónica. No todas las palabras llevan tilde, no todas van a llevar este signo. Hay reglas de acentuación general y también diacrítica o especial. Otro signo diacrítico es la diéresis. Este signo se coloca siempre sobre la vocal U. Siempre sobre la vocal U. Siempre que esa vocal U esté al lado del dígrafo, ¿no? O forme el dígrafo GU. Pero este dígrafo, además, ¿no? Pierde su carácter de dígrafo porque la U va a sonar. Siempre se coloca si es que está contigua a la vocal I o a la vocal E. Recuerden que estas dos vocales son anteriores, ¿no? Por este motivo, la palabra desagüe debe escribirse con diéresis, con este signo diacrítico, que también es un signo ortográfico. Pero agua no debe escribirse con diéresis o crema porque no está seguida de una vocal anterior como la I o la E. Ahora, los signos auxiliares son muchos, pero los que tienen una función importante son el guión. El guión es una rayita pequeña que se emplea para separar palabras compuestas. Por ejemplo, teórico, práctico. También se utiliza para separar palabras. Las palabras generalmente se escriben todas en minúsculas o todas en mayúsculas. Por ejemplo, mesa se escribe en minúsculas porque es un nombre común. Y Pedro se escribe con una letra mayúscula y las demás en minúsculas. Las palabras tienen esa configuración, pero no podemos escribir mesa con M minúscula, con E mayúscula, con S minúscula y E mayúscula. Esto quizás es una contraseña de alguna de nuestras cuentas que tenemos en internet, en uno de estos lugares, pero no lo utilizamos de esta manera al momento de escribir y mucho menos textos académicos. Quizás si queremos hacer literatura, escribir un poema, ser innovadores, podría darse el caso, se puede aceptar, pero para discursos, textos académicos como lo son los universitarios, no debemos combinar minúsculas y mayúsculas. Sin embargo, el guión se va a utilizar en casos como los siguientes: pro Fujimori. Pro Fujimori. Se va a utilizar este guión a diferencia de exnovio, que se escribiría junto, ¿no? Sabemos que los prefijos como son ex y pro, que son prefijos, son morfemas que siempre van antes de la raíz, deben escribirse juntos, adosados a la raíz. En exnovio no ocurre ningún problema porque se trata de un sustantivo común, pero en pro Fujimori, este apellido Fujimori es un nombre propio, por lo tanto lleva mayúsculas. Para evitar esta configuración minúsculas y mayúsculas en una sola palabra, se separa con un guión.
También es el caso de cuando tenemos, por ejemplo, el equipo de fútbol de la sub-20. Separamos con un guión porque si lo tenemos unido, si lo mantenemos unido, se va a formar algo que no es posible en la lengua, juntar números y letras. Por eso es que se utiliza el guión. De los signos auxiliares, este es el que debemos recordar, porque hay otros signos auxiliares, la barra, el apóstrofo. Pero el que nos interesa con fines prácticos estudiar ahora, en estos minutos que tenemos de clase, es el guión. Te invito a que estudies la barra, que veas los casos del apóstrofo, quizás en el libro de la ortografía básica del 2012, te recomiendo ese libro para que puedas seguir estudiando este tema. Pero voy a centrarme en esta clase en los signos de puntuación. Los signos de puntuación también se clasifican en dos grupos. Y obviamente esta clasificación atiende a un criterio. No es que en todos los casos se clasifique así. Yo voy a tomar un criterio y lo voy a hacer específico para que ustedes sepan cuál es el criterio que estoy tomando. Se ha aceptado muy a menudo el siguiente criterio. Hay signos de puntuación simples y hay signos de puntuación dobles. Los simples que vamos a ver en los signos simples son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Esos son los signos simples. De estos signos debo empezar en la sesión de hoy con los 4 primeros que tienen una función muy importante. Son llamados delimitadores principales, ya que su función, antes que ser fonológica, antes de tener una función de repente de articulación de las palabras, su función es discursiva. ¿Qué significa esto? Que estos signos, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos, cumplen una función textual. Van a separar unidades del texto para que mi lector entienda lo que yo estoy tratando de decir al momento de escribir, y que es una práctica muy difícil. Los signos dobles son la raya, ¿no?, que puede ser una o pueden escribirse las dos, los paréntesis, los corchetes, las comillas, los signos de interrogación y los signos de exclamación. Los signos, dentro de estos grupos dobles, tenemos a los signos que son aquellos que delimitan un segundo discurso. Estos signos, las rayas, los paréntesis, las comillas, delimitan un discurso que no pertenece a la persona que está hablando, delimitan un segundo discurso. Por ejemplo, las rayas pueden delimitar la participación, el punto de vista de un narrador con respecto a la participación de un personaje de la narración. Para eso se utilizan las rayas. O las comillas, que pueden también encerrar un segundo discurso, que es una cita textual. Y por último tenemos otra función de estos signos, que son los de interrogación, exclamación, incluso, ¿no?, los signos de estos signos simples, que son los puntos suspensivos, que indican la modalidad de la oración o del enunciado. Si es una oración de repente que se está dejando en suspenso algo, si está interrogando o si está expresando una serie de emociones. Siguiendo estos criterios, vamos a empezar a explicar estos signos de puntuación en los que debemos precisar que, número 1, no se atiende al carácter de pronunciación. Es decir, si yo hablo con pausas, cuando yo escribo, yo me imagino a mí misma hablando, y al momento de hablar en mi imaginación yo hago pausas, pero yo no debo colocar comas cada vez que haga pausas.
Eso no debemos, ese criterio no se debe seguir, sino el criterio sintáctico. Ese es el motivo por el que este tema se ve en la semana 18 y no antes, porque ya se supone que nosotros hemos estudiado todas las partes de una oración, ya sea simple o compuesta. Vamos a empezar con el primer signo de puntuación, que es el más sencillo, el más básico, pero el que menos se trabaja, el que menos viene en un examen. No resulta ser tan práctico, ya que el punto en un texto, si esto es un texto que está formado por todo texto, presenta una idea que es el tema central. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca del aula virtual. El aula virtual del Centro Pre. Esa es la idea central. Esa idea central yo la debo abordar con diferentes aspectos, ¿no? Características, necesidades, recomendaciones. Cada uno de esas ideas que voy a desarrollarlas en párrafos, también pues van a estar contenidas, ¿no? Van a ser agrupaciones de ideas. El punto se utiliza para dar cuenta del fin de un texto y ese punto se llama punto final. El punto que separa dos párrafos que se supone son ideas que si bien tienen algo en común porque hablan del mismo tema central, estas ideas deben tener relación. El punto y aparte separa dos ideas de párrafos diferentes. Acá podríamos escribir el punto y aparte. Y el punto y seguido es el punto que se coloca entre un enunciado y otro. El punto tiene la principal característica de finalizar una idea que tenga sentido completo, es decir, una oración. El punto se utiliza para ello. Las oraciones pueden agruparse y formar párrafos porque hablan de una misma idea. Puede haber una oración principal y las otras oraciones son sus ejemplos, son sus aclaraciones, indican las causas, indican enumeraciones, pero la idea es que cuando uno habla las oraciones se vinculan y el punto que separa cada idea es el punto y seguido. Ahora bien, también se coloca punto para abreviaturas. Por ejemplo, página se puede abreviar de esta forma, pag, punto. Hay veces en que, por ejemplo, Estados Unidos se abrevia con dos palabras, EE, UU. Y aquí escribiremos un punto al final, ¿no?, de las vocales repetidas, EE, punto, UU, punto. Algo que debemos mencionar de este punto es que no puede, ¿no?, lo que está prohibido, digamos, es que el punto se combine con el punto del signo de interrogación de cierre. Esto no debe ocurrir en la escritura. Lo que sí se acepta, lo que sí aceptaremos es, por ejemplo, que después de los paréntesis, el paréntesis de cierre, se escribe un punto. Eso sí se acepta. Después de la raya se puede colocar punto. Después de la comilla, de las comillas, ¿no?, cierra la comilla, se debe colocar el punto, es más. Ahora, si tenemos un signo de interrogación de cierre y luego le sigue un paréntesis, se debe colocar el punto, ¿no? Estos son los usos que debemos recordar para el caso del punto. Tampoco debemos colocar el punto, por ejemplo, puntos suspensivos y terminar en punto. Eso no se debe aceptar, ¿no? No va a haber 4 puntos, no se acepta, los puntos suspensivos son 3. O una oración termina en punto o en puntos suspensivos.